Bien, buenas noches a todos. Yo soy Alberto Sáez. Bienvenidos a una edición más de los libros que nos hicieron lectores. Hoy nos acompaña María Alejandra Bello, promotora cultural y directora de Que Leer, que es un emprendimiento de lectores, bueno, que ya tiene bastantes años en el ruedo y que hoy María Alejandra nos va a compartir no solamente su experiencia como promotora cultural, sino como lectora, principalmente de esos libros que la engancharon y que la movieron a hacer proyectos como Que Leer. María Alejandra, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, de verdad que cuando me llamaste para invitarme a esto, esta es una pregunta que nosotros le hacemos muchas veces a los escritores, a los lectores cuando hacemos entrevistas, ¿no? Y hacérmela a mí mismo me hizo echar para atrás, hacer esa retrospectiva, ¿no? De ser lectora, bueno, que a la larga es lo que he hecho con el proyecto de Que Leer, porque allí lo que somos lectores, ¿no? Claro, Eh, el cazador casado. sí, sí, me sentí así y de hecho me senté como a pensar y a recordar cómo fue la niñez con libros o sin libros, ¿no? En mi caso sí fue con libros y recuerdo que en mi casa los libros no eran un objeto inalcanzable, pues estaban siempre a la vista. Soy nieta e hija de maestros, entonces en mi casa los libros eran parte esencial de la enseñanza, ¿no? Y siempre había enciclopedias, yo creo que, bueno, mis abuelos se encargaron de eso, las enciclopedias Salvat, la británica, enciclopedias de literatura universal, siempre había eso en casa, ¿no? Y no era que no las podía tocar, o sea, eso era accesible a mí, ¿no? Ok, ok. Y hacía un recuento también de que mi mamá, bueno, o sea, ella era maestra de preescolar y me compró, cosa que recuerdo muchísimo, estoy hablando de los años 80, sí, hace mucho tiempo, y existía el audiolibro, estaba pensando en eso porque Ah, mira. eran unos cuentacuentos de la enciclopedia Salvat. Los busqué en Google y todo y en YouTube y apareció, era un cassette o sea, el cassette escuchabas el cuento, pero también lo podías leer, ¿no? Y bueno, era animado, con música, dedicado era libro infantil, pues cuentos había uno que se llamaba Gogolino y el gato embrujado, podía estar El último traje del emperador, o sea, eran muchísimos y eran por volúmenes. A mí me encantaba eso Oye, y eran, ahora que lo dices, yo recuerdo haber tenido uno de Disney, de La Bella y la Bestia, en bueno, cassette. eso, ese Imagínate, era el me cassette. acabas de desbloquear un recuerdo muy antiguo. Bueno, sí, sí. Yo lo desbloqueé y me emocioné mucho cuando, bueno, metí en Google a ver qué salía de eso. Y, y Ok. está, y está en YouTube, pusieron las carátulas de toda la enciclopedia y ponen la música y subieron los audios, pues, o sea, el audiolibro está allí, ¿no? Eran Ay, qué españoletos. maravilla. Sí, sí. Entonces, bueno, eso me trajo bonitos recuerdos porque ahí entendí por qué los libros fueron importantes en mi formación, pues era parte fundamental de la dinámica familiar, o sea, de mi niñez. O sea, eso era un plan mío. Las tardes, después de hacer mis tareas, ya me ponía a escuchar mis cuentos. Eso lo recuerdo claro. Okay. Y bueno, Y recuerdas algún otro libro que te haya marcado, que te quedes con él y que todavía lo recuerdes? bueno, esta es, y después yo, haciendo memoria, yo entré a la primaria muy pequeña, yo fui adelantada, y todos mis amigos tenían 7, yo tenía 5 años en primaria, estaba muy chiquita, ¿no? En Ok. cuarto grado yo tenía 7 años u 8 años, si mal no estoy, y nos tocó una profesora, no sé si está viva o no, pero se llamaba Graciela Raguá, me acuerdo, me tocó cuarto y quinto grado, y ella nos hizo leer literatura venezolana.
bueno, además de cuentos, ¿no? De otros cuentos. Y a mí eso me marcó muchísimo porque a pesar de que fue algo impuesto, porque bueno, fue parte de su pensum para darnos clase, lo hacía de que te enamoraras de esos cuentos. Leí los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, de Rafael Rivero Oramas, que era una selección de cuentos que él hizo. Y lo recuerdo que todos los meses se leía uno, porque eran varios, los leíamos y los analizábamos. Más allá también de la historia, era analizarlo de fondo, que aprendí muchísimo con ella eso, bueno, lo que era el personaje principal y el personaje secundario, pero también entender de qué iba esa historia, por qué fue escrita, ¿no? Y tenía 8 años, o sea, estaba muy pequeña. Claro, ya con 8 años ibas analizando estructura, viendo Sí, moraleja, y era, descubriendo como la intención de cada historia. Eso está muy exacto, cool. y fue con ella, con esa profesora, no hubo de verdad otra que yo haya recordado, ni, incluso haciendo también un flashback de mi bachillerato, no, o sea, no pasó de que un profesor te haya dejado un legado a nivel de lectura, fue ella. Leímos, bueno, hice recuento, leí La Danta Blanca, leí Cuentos Ajá. de la Selva de Horacio Quiroga, con ella. Eso fue en cuarto y quinto año y me marcó porque, bueno, fue aprender un poco, bueno, de la literatura. Ahí empecé a leer literatura, cuentos venezolanos y ese amor que podíamos tener por los libros, ¿no? Más allá de que en casa eso fue primordial, ¿no? Ah, mira, ¿qué Siempre, tal? O sea, siempre, que de joven, exacto, los libros para ti han sido algo totalmente habitual, no solo en tu casa, ¿no? Sino muy bien como sí, veo en el colegio y en la relación con tus profesores. De hecho, sí. cuando uno recuerda tanto a un profesor, eh, en este caso de literatura, eh, yo creo que la lectura también se convierte en un acto de complicidad. Exacto. Ella era, ni siquiera era profesora de literatura de nosotros. O sea, tú sabes que en los colegios tú tienes como una profesora integral, pero ella su Claro, base era enseñarnos literatura y eso fue creo que lo que me marcó a mí, más allá de enseñarnos ciencias sociales y matemáticas, ¿no? Y naturaleza, pues, pero ella se afincó en la literatura, que creo que también era una pasión de ella, ¿no? Y supo dejar ese legado, por lo menos en mí lo logró, pues, que creo que lo hizo con esa intención, ¿no? y de Bueno, pequeñas eras dime. de esas que ibas a librerías o tus padres te leían, te promovían el hecho de descubrir libros. Mira, de ir a librerías, no. Creo que, bueno, eso de comprar las enciclopedias que te estoy diciendo, no sé de qué manera las compraban. No sé si era que iban a la casa y te la entregaban y las pagaban en cuotas, no lo recuerdo, ¿no? De librerías, no. Yo no era de ir a librerías, pero me gustaba ir a las bibliotecas. Me gustaba ir a la biblioteca de mi colegio, de ese colegio que se llama República del Ecuador, que queda en San Martín, existe, era una infraestructura espectacular ese colegio, y tenía Ok, una biblioteca grandísima. A mí me gustaba ir a la biblioteca y yo sacaba libros, me sacaba el carnet, cuando una biblioteca literal de colegio, te daban con el carnet del colegio, podías sacar libros. Y a mí me encantaba porque, bueno, estaba bien dotada y me llevaba libros a casa. Pues no tengo esa visual de cuál libro puedo haberme llevado en especial, pero sí hacía ese ejercicio, ¿no? De llevarme el libro, de traerlo, de visitar la biblioteca, de que fuera parte también de mis rutinas, ¿no? Pero de las librerías, bueno, ahorita que estoy haciendo memoria, ahí enfrente de mi casa había un centro comercial y era más papelería que librería. Y las dueñas eran muy amigas de nosotros. Y yo llegué a ok. trabajar allí en mis vacaciones. Ah, Tenía creo mira, que 10 años, pero tenía como 10 años. O sea, lo que hacía era que envolver regalos en la época navideña. Vendía los papeles de regalo para cuando los papás compraban los niños Jesús. Y habían cuentos, pues yo era niña, pues allí eso es lo que me llamaba la atención, los cuentos. Y como eran españolas, ellos tenían muchos libros de literatura infantil de España que eran demasiado ilustrados, y me acuerdo esos libros que tú abrías y salían los dinosaurios o salían que eran de esos los que se abren pop-up. con los pop-up estos.
y eran estupendos. Ahorita me hiciste pensar en esa época de la librería que fue también parte de mi niñez. Ahí Ah, pero fíjate también, que fuiste allí, una librera precoz. sí, así fue. Ahí en esa librería, ahorita pensando, yo me compré mi primer Principito, no me acordaba de dónde había salido. El Principito yo lo compré en esa librería. Y fue un Mm. libro que he leído, no sé, 200 veces. Evidentemente, cuando uno lo lee de pequeña, es una lectura, cuando lo lees más grande, así vamos, ¿no? Pero ese libro lo compré con mi dinero, o sea, con el que hice de mis vacaciones. Del trabajo de Sí, librera. me lo sudé. Ah, pero ese negocio no era muy bueno porque trabajabas para dejar los reales ahí. Sí. Bueno, creo que fue algo hipotético que se hizo allí para que yo sintiera que es el valor del dinero y lo que podía comprar, ¿no? Pero sí recuerdo Claro. ese libro que lo compré allá y siempre lo he tenido en casa, no en la misma edición, pero sí siempre he tenido el Principito como conmigo, si me mudo me lo llevo o compro otra edición y así voy. Y cuando Des- entras a bachillerato, que sabemos que bachillerato tiene toda esta carga académica obligatoria, impuesta por el ministerio de lectura, No, no, ¿cómo cambia esa relación lectora? sí, no, cambió. De hecho, no, pensando, creo que leía resúmenes, o sea, me da pena, pero sí, yo creo que yo no leí, mira, yo no leí Doña Bárbara, yo no leí Cien años de soledad, no leí nada, que yo recuerde de haber leído, leía los resúmenes. No, yo no tuve buena relación con el bachillerato, yo creo que fue eso. Yo estudié primero 3 años en un colegio, me ¿Ok? cambiaron porque era público, entonces pasé a un bachillerato, nada más estudié ahí los 2 últimos años, bueno, los 3 últimos, pero no hubo una buena relación, entonces yo creo que no encajé, además que también estaba ya la presión de irse, de que qué íbamos a hacer con nuestras vidas, porque bueno, ya tenías que escoger humanidades, en esa época se escogía humanidades o ¿O ciencias? ciencias. Yo escogí ciencias, imagínate. Ah, Porque ok. sí, entonces yo no tuve esa vena humanística en el bachillerato, no la tuve. No sé por qué, de verdad, no. Creo que fue ese cambio de colegio, no tuve esa buena relación. Y no tengo Pero esa. perdiste ese fuelle lector, ¿no? Sí, sí, ahí lo perdí, totalmente, totalmente. Eh, pero después pensando, pero al final queda lo que tuve de primaria y lo que tuve de casa, ¿no? Porque bueno, yo me gradué de bachillerato, entro a la universidad, además que entro y empiezo a estudiar comunicación, porque esto es una anécdota muy cómica, yo me voy por ciencias, ¿no? Y todos mis amigos eran ingenieros, o sea, iban a estudiar ingeniería. Y era mi grupo de amigos, porque bueno, como pensando acá, ellos fueron mis amigos de ese nuevo colegio y yo estaba como permeada de ellos, pues, porque eran como mi grupo para no sentirme sola. Y ellos iban a Claro. estudiar ingeniería y yo dije, yo voy, ingeniera, aquí voy. Mira, yo fui a presentar en la central el examen de ingeniería y cuando me presentó eso dije, no, esto no es lo mío. O sea, ahí recapacité y dije, no, hombre, Alejandra, tú no eres nada que ver con la ingeniería, usted va por las letras, por la escritura. Me metí, decidí allí estudiar, bueno, presentar comunicación en la Católica y Ok. quedé, pues. Y Y me ahí, imagino bueno, que ahí conectas de nuevo, conectas con la exacto, lectura y conecto, empieza otra vez como ese pulso. conecto con la lectura, pero entonces fíjate que recuerdo que yo empezando la universidad, bueno, uno empieza, está enamorado, el novio, la cuestión, y yo leía poemas, poemas de Mario Benedetti, no sé qué, o sea, en esa época era más el enamoramiento, ¿no? En Ok. comunicación social sí leí, pero no tengo, sacando mi cabeza o la tengo nublada allí, no tengo un libro que me haya marcado la universidad, no lo tengo. Recuerdo esa época de enamorarme, de que estaba Mario Benedetti a mi lado, poemas, los imprimía, no sé qué. Y fíjate que
me sumerjo en donde mucha gente cayó, bueno, por lo menos yo caí en Paulo Coelho. Yo leí Paulo Coelho en No, esa pero ya época. aquí muchos invitados ya han dicho Ah, bueno, que han no me... leído con devoción a Pablo Coelho. Así que no te preocupes, no te sientas Ok. culpable por eso. Bueno, yo leí, recuerdo que leí 11 minutos. Eso fue un libro que yo hasta lo recomendé. Yo decía, léanselo, no sé qué. Yo me leí 11 minutos, me leí otros de él. Y Ok, yo de allí ya sí, creo que fue la única libros de él que pude pues, digerir, ¿no? Después ya entendí muchas cosas bueno, que me podían servir otros libros para lo que yo quería, ¿no? Y llega el punto que aquí es donde yo me siento, bueno, ya más, puedo decir, más lectora, que cuando me preguntaste qué libros te hicieron de lectores, que uno se puede hacer lector después de mucho más tiempo, de que no tiene que ser ok, niña. Eh, yo conozco a Melissa, que es mi socia en que leer, y, bueno, es amiga además, comadre y todo, a través de mi actual esposo. O sea, en ese momento yo era novia de mi esposo y ella era parte de ese grupo. Y Melissa siempre ha sido, dice, a mí me gusta ser amigos o amiga de las novias de mis amigos. ok. Y se hizo esa relación y ella era también comunicadora y nos gustaba leer. Yo recuerdo que bueno, haciendo un paréntesis, antes de esto, yo vivía en Bogotá y en Bogotá sí leí bastante literatura bueno, leí El Gabo, leí El coronel no tiene quien le escriba, leí Memoria de mis putas tristes, me acuerdo de esa época, de siempre leer. No era asidua, no era una lectora asidua, pero sí siempre tenía un libro en mis manos, ¿no? Ok. Bueno, conozco a Melissa y recuerdo que creo que es mi primera, o es mi única, sí, fue la primera, porque ya a partir de ahorita ya conozco mucha gente que le gusta leer y comparto mis experiencias lectoras, y intercambiábamos libros. Su papá le gustaba también leer, el papá de Melissa, y le compraba libros, entonces teníamos esa posibilidad, mira, mi papá me regaló esta, yo me compré esto, y me acuerdo que Melissa me dijo, léete Travesuras de una niña mala, de Mario Vargas Llosa. Y ese libro, porque a mí Vargas Llosa yo no tenía buena relación con él. Yo empecé a leer Ok. varios libros que los dejaba, ¿no? Que eso es una de las cosas que me caracterizan, que bueno, he aprendido, pues que no pierdo tiempo con libros. Eso me costó mucho llegar a Tú sabes eso. elegir tus batallas, tú sabes elegir tus Sí, batallas. sí, porque a veces yo era antes de que no, lo voy a terminar, entonces sufría, ¿no? Y entonces ya digo que no, que a lo mejor lo tomo más adelante, ¿no? O sea, eso me ha Pero pasado, que le fíjate doy que eso está muy cool como un respiro. porque construyes como una conciencia lectora. Es decir, más allá de ciertos parámetros, paradigmas o prejuicios que siempre los lectores tienen, también tienes reglas de juego, reglas para sentirte cómoda dentro de tu universo lector. Fíjate Sí, incluso que una de las cosas que te motiva a leer es la complicidad, la amistad. sí, Lo dices con la profesora, lo dices ahora con Melissa. Ese motor que te invita a ti a leer siempre es el otro, siempre es esa necesidad como incluso me imagino que de comentar al terminar el libro si está bien o está mal lo que leíste. sí, sí, bueno, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. Y Melissa, bueno, ahí estuvimos siempre las dos intercambiando libros. Y bueno, llegó la hora del Twitter, que fue el momento en que empezó esto a hacer un boom. Bueno, Ok. yo abrí mi Twitter porque a mí siempre me han gustado las cosas tecnológicas. O sea, sale algo, yo voy a meterme a ver qué es eso y voy viendo, ¿no? Sí, sí. Y abrimos el Twitter en enero de hace 12 años, 7 de enero. ¿Cuántos años? 12 12 años. 12 años, Sí, imagínate, Naguará. 12 años. Y bueno, y fue eso, esa complicidad, esa complicidad de amigas, mira, vamos a ver recomendemos libros, bueno, somos lectoras, vamos a ver qué sale, ¿no? Y a lo largo de estos 12 años, pensando en mis lecturas, yo he aprendido a leer con qué leer, ¿no? O sea, he aprendido Claro. bueno,
además de aprender autores, evidentemente, porque yo no estudié letras, entonces yo tengo no mucha deficiencia, pero he ido aprendiendo. Yo no conozco de autores, sino a través de que leer y a través de los amigos, a través de ustedes que me dicen cosas que pregunto, de la misma comunidad de que leer que nos dicen, que sugieren, ¿no? Y que leer me ha dado, bueno, un amplio espectro de autores que yo desconocía por completo. Yo era muy lectora de literatura latinoamericana, entonces, bueno, Vargas Llosa, eh, el Gabo, que de hecho hizo un reto personal yo no había leído Ok. Cien años de soledad, sino por resúmenes, ¿no? Porque para los exámenes, qué sé yo. Y fue muy satisfactorio porque yo iba a cumplir 30, ya yo tenía que leer, ya estaba casada, sí, tenía Paola. Y dije, no, mira, yo antes de mis 30 años me voy a leer Cien años de soledad. Yo creo que lo habré dicho como por abril, mayo, y yo cumplí en julio. Y yo como en 2 meses, claro, era la dinámica de la chama, ya estaba recién dada a luz, me pude leer Cien años de soledad y a mí, más allá bueno, del realismo mágico que hay en esa novela, de las mariposas amarillas, no sé qué, a mí me conectó mucho. Yo tengo familia en el estado Lara, en un pueblito llamado Siquisique, y yo Ok. leía eso y era sentirme ya, o sea, era sentirme identificada con las historias. Me imaginaba que estaban conociendo el hielo en Siquisique con Macondo, o sea, porque son esas historias bueno, de pueblos, ¿no? A mí más de haber conectado con el realismo mágico, era con esa historia profunda de los personajes que me hizo conectar con Cien años de soledad. Y yo le digo ahorita sí que a mi Macondo, y todo el mundo sabe que ya cuando yo hablo con mi familia es Macondo, así que sí, ¿no? Pero fíjate que está muy cool el hecho de asumir, de emprender un proyecto que no solo te puede dar, qué sé yo, algún beneficio laboral, económico o social que tú puedas dar a la comunidad, sino que ese proyecto también es una excusa para madurar como lectora, ¿no? Para Sí, conectar con una comunidad de lectores. De hecho, yo te he escuchado muchísimas veces decir esto, que leer es un emprendimiento de lectores para lectores. Eh, Siempre como cuidando esa distancia, ¿no? Entre que la gente crea o asuma que ustedes son críticas literarias, cosa que ya a estas alturas ya no debería ser. Ustedes no. son promotoras culturales, son críticas, ya tienen como suficiente tiempo para poder dar una opinión de peso en esto del oficio de la lectura. Así que esa parte ya con el tiempo ya no te la compro. No, bueno, evidentemente sí, uno va aprendiendo en lo que el gremio te va dando, ¿no? Eh, Me siento afortunada de reunir tantas personas en esto de la lectura, haberlo logrado, de verdad que ha sido siempre de emociones, ¿no? Que él ha sido siempre muy emocional. Hemos conectado con escritores, hemos entrevistado a escritores, que eso es una de las cosas que yo nunca me imaginé, la verdad. Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, conocimos a Andrés Neumann, que vino, Santiago Gamboa, logramos entrevistar a Juan Gabriel Vázquez, que vino a Venezuela, para nosotros eso era, bueno, o es pues un orgullo, bueno, por eso, Claro, porque más allá bueno, somos periodistas, porque sí, somos ambas comunicadoras, pero haber logrado eso dentro de un sector, bueno, que eso es lo que nosotros siempre tratamos de desmitificar, ¿no? Nosotros no somos eso, no somos críticas, pero podemos conectar con ellos. O sea, que la literatura sea digerible, que no sea que sea para todo el mundo, que eso es lo que yo creo que hemos logrado con que leer, y lo que yo en lo personal he logrado, ¿no? De que la literatura que yo leo, eh,
para mí me gusta que sea digerible, no, hay cosas que empiezo a leer y que digo, no, esto no es para mí, no me cabe en mi cabeza, bueno, porque hay de todos para todos, ¿no? Es como decíamos de Paulo Coelho, hay gente que le gusta y nosotros tampoco ni lo niego, ni desmerito a las personas que lo hacen, pero hay momentos de momentos para leer, ¿no? Quizás a mí me Claro. toque leer algún día el Ulises y lo leo, cosa que yo ahorita nunca, no he entrado a ese mundo, ¿no? Pero sí he aprendido con qué leer, bueno, a conocer autores. Eh, Cabe destacar que yo con qué leer conocí a Rodney y para mí fue un gran amigo, más que librero, bueno, es amigo, y él me fue como conduciendo a conocer, ¿no? De qué podía leer y aprender de esa lectura, ¿no? Y era maravilloso ir a la librería, eh, bueno, a ver qué me recomendaba, ¿no? Por lo menos con la librería Alejandría, que íbamos, no sé, yo creo que yo iba los viernes, después nos íbamos al Pastor. pero, pero bueno, Estuve, nada, estuve, estuve muchas bueno, veces. exacto, o sea, por ejemplo, conocí a Junos Díaz a través de Rodney, eh, cuando estamos ya en este tiempo, a Tatiana Tibuleac, que es un libro que recomendó que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, fue un libro que me pegó muchísimo y fue gracias a él, ¿no? Entonces, bueno, son esas lecturas que vas cambiando. Ya yo, por ejemplo, quizás tanta literatura latinoamericana no leo, empecé a gustarme otras. Estoy tratando de leer también también hechos históricos, cosas que no lo había hecho nunca. Me gustaba leer siempre la ficción, ¿no? O sea, imaginarme otros mundos, lo que no existe, o lo que no es real ahorita, ¿no? Quizás con todo lo que nos ha pasado, con el tema, por ejemplo, de la guerra, que he leído muchísimo, estoy buscando libros que tengan que ver, como, bueno, como para aprender un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Claro, Y claro. eso, he aprendido a leer. Yo creo que leer me ha enseñado eso, a tener otras alternativas de lectura y de autores que, bueno, que desconozco. Para nosotros digo para nosotros, para Melissa y para mí, siempre es una buena excusa cuando hay premios, por ejemplo, porque hay autores que no conozco, pues cuando se gana un premio, un autor un premio, lo busco. Es una oportunidad para Sí, descubrir a un sí, autor, por sí, no, supuesto. más allá de que digan, ay, bueno, es que es popular ahorita, pero chévere que sea popular, ¿no? Creo que eso también se trata de dar a conocer nuevas experiencias lectoras, porque a lo mejor, bueno, no es un libro que te mate, pero bueno, sabes que están escribiendo eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy leyendo, que lo he dejado mucho, el de Pilar Quintana, que ganó el premio Alfaguara, que se llama Los Ajá. Abismos, un buen libro, y bueno, yo no la conocía. Entonces, bueno, ahí he ido aprendiendo a conocer autores a través de los premios, me parece una buena manera por lo menos en mi caso, de aprender Fíjate que había otra manera. que te escucho y quería preguntarte algo bueno, que por supuesto está totalmente vinculado a qué leer. Que leer, para los que no lo conocen, es una plataforma que nació en Twitter y que conecta a lectores y les va recomendando libros, va haciendo entrevistas y es una comunidad que ha crecido tanto hasta tener, si mal no me equivoco, 1.900.000 seguidores en Twitter. Sí, sí, O sea, sí, sí. puede ser una de las comunidades lectoras más grandes que existan en español. Sí, ahí lo chévere de todo esto no es que nosotros somos las únicas que recomendamos libros, pues ahí lo bonito es que entre todos esa comunidad se nutre, o sea, ahí eso creo que ha sido la experiencia linda de que leer, o sea, nosotros por ejemplo, no sabemos, hasta nosotras mismas, hay momentos en que yo no leo como debo leer, por lo menos creo que a mí la pandemia me afectó, no sé, o sea, no estoy leyendo en ese ritmo habitual que yo lo hacía. Ok. Estoy desordenada, ¿no? Pero tú le preguntas a los lectores, mira, que están recomendando este libro, ¿cuál se leen primero? Hay cosas que no nos hemos leído, obviamente, y más ahorita que estamos, bueno, de este lado del charco, que nosotros pues tenemos una deficiencia a nivel editorial, que no nos llegan los libros, que bueno, que lo hemos tratado, por lo menos en mi caso, bueno, que
la lectura digital ha sido un gran apoyo para poder saber qué se está Claro. leyendo, y la comunidad se retroalimenta. O sea, ellos, entre nosotros mismos, todos allí compartimos que leemos y bueno, Twitter ha sido, de verdad tiene su magia, por lo menos con qué leer ha funcionado, ¿no? Funciona perfecto para este tipo de comunidades. Fíjate que te quería preguntar esto. ¿A partir de qué leer? O sea, por supuesto, la complicidad lectora que hemos venido como hilando desde la juventud hasta ahorita, siempre ha sido de frente, persona a persona. ¿Cómo empiezas a construir una comunidad o construir esa complicidad desde otros perfiles, desde lo digital? O sea, ¿cómo se acerca la gente a que leer? Para preguntar por un libro, para digamos, buscar una guía a la hora de comenzar en el oficio de la lectura. ¿Cómo ha sido esa relación durante estos 12 años con esos primeros lectores, con los lectores de ahora? ¿Y qué ha cambiado en estos 12 años? Bueno, cuando que leer comenzó, nosotros en ese momento el Twitter estaba empezando a usarlo las personas y fuimos como esa plataforma o el vínculo entre el lector y las editoriales, el vínculo entre el lector y el escritor, y eso funcionó en ese momento, bueno, perfecto, porque las editoriales no tenían Twitter, no tenían comunicación digital, los escritores mucho menos, porque bueno, son personas que uno los ve nada más metido escribiendo, bueno, pero ahorita, pero en ese momento no existía eso, ¿no? Entonces nosotros éramos ese vínculo entre lo que éramos nosotros los lectores, hacíamos esas entrevistas que eran por Twitter también, que se llamaban Tweetcam, invitábamos a escritores. Entonces era chévere porque era conectar el libro que tú estabas leyendo quizás con el lector, con el escritor, ¿no? También fue mucho de promocionar la lectura a través de regalar libros, pues, o sea, de que mira, tú eres un escritor, quieres que la comunidad conozca tu libro, lo rifaban, ¿no? Eso fue el principio de que leer. Evidentemente todo va evolucionando. Actualmente todas las personas, en la mayoría, pues tienen sus redes sociales, escritores, editores, librerías. Entonces nosotros ahorita el acercamiento de las personas es a preguntar qué libro podemos leer. Hubo una época también cuando comenzamos o a mitad de este trayecto, quizás hace 6 años, de las mamás, de cuidadores, de personas que cuidan a niños, qué recomendar para libros para niños de edad primaria, o cómo hacer para que los chamos lean. Eso es una de las preguntas importantes que nos hacen. Y ahorita está esa camada que, bueno, evidentemente ya nosotros somos, nosotros tenemos 40, entonces ya están la generación de los 20, sí, de los 20, que ya es una nueva generación, que está leyendo, que lee en otros formatos, que no, o sea, está el libro digital y está el libro físico, pero bueno, está el audiolibro, y el audiolibro está usándose bastante. Totalmente, sí. Está El el audiolibro Wattpad. está ganando terreno Uh-huh. silenciosamente. Uh-huh. Está el tema de la lectura en Wattpad, que también tiene bastante seguidores por allí, por lo menos en la generación de los 20, los 18, personas jóvenes que están buscando, bueno, otras formas de lectura, ¿no? Entonces Sí. nosotras Y también nuevas formas de escritura para ser también, leídos. también. Entonces, nosotros nos ha tocado también, pues, aprender. Creo que es eso, ha sido una constante aprendizaje, ¿no? Ese acercamiento ahorita es de saber qué se está leyendo en los jóvenes. Ahorita nuestra comunidad es más de jóvenes que antes. O sea, bueno, más de jóvenes en función de nosotros, ¿no? Porque evidentemente cuando nosotros comenzamos las personas eran de nuestra edad. Ahorita, pues bueno, ya Los esa jóvenes éramos generación. nosotros. Exacto, ahorita no. Entonces ahorita esos jóvenes que leen en Wattpad, que leen digital, que escuchan audiolibros, están leyendo otras cosas, más la novela juvenil,
¿qué es el grueso? ¿Okay? Hay personas que sí, que bueno, que el físico les encanta, cosa que también a nosotros nos encanta. Muchachos que adoran el físico, que leen también, les gusta el palpar el papel, ¿no? Pero Claro, está ahorita una nueva generación, es el audiolibro, el ponerte tus audífonos y hacer otra cosa mientras escuchas el libro que estás leyendo o escuchando en ese momento. Entonces, también ha sido un aprendizaje para nosotros y el de alguna manera, aprender de ellos, que eso es otra cosa que nos ha tocado, ¿no? Porque, bueno, uno se va quedando un poco también, no en el aparato, pero sí en otra generación que somos diferentes. Y eso me ha tocado a mí y a Melissa asumirlo, ¿no? Tenemos que aprender de ellos para también claro. darle a ellos, otra manera de recomendaciones, ¿no? Una pregunta hablando de recomendaciones, ¿no? Teniendo una comunidad tan grande, 1.9 millones en Twitter, que lo dijimos ahorita, y ahorita también dijiste, bueno, estamos en un país donde actualmente el mercado editorial está bastante disminuido, cercado con el tema de las importaciones, de nuevos libros, ajeno un poco a lo que está pasando afuera, que digamos, está marcando la pauta. ¿Cómo se mantienen, ¿no? Vivas dentro de ese universo de las novedades, de las recomendaciones actuales, eh, para también, digamos, satisfacer a una comunidad que evidentemente ya nos damos cuenta que no solo es venezolana, sino debe ser latinoamericana, iberoamericana y cuidado si hay otras lenguas dentro de la comunidad. Sí, no, nuestros seguidores, en Twitter por lo menos, muchos en España, ¿no? Nosotros, sí, nos pega mucho el tema de estar eso, alejados un poco de la realidad editorial. Sin embargo, bueno, la tecnología nos permite, el Internet nos permite estar conectados con lo que, con lo que está sucediendo y el poder, recibir noticias de las editoriales, de primera mano, siempre nos ayuda a poder difundir lo que está leyendo. Y bueno, es es un constante reto. A nivel de lectura, es eso, no dejar que nos invada el no leer, ¿no? Yo por lo menos, hemos tratado en lo posible de leer en digital, ¿no? Comprar libros que se estén leyendo para poder saber qué es lo nuevo, porque si no, bueno, no estaríamos, bueno, de alguna manera a la altura de lo que se está leyendo en el mundo y no podríamos recomendar, ¿no? Cuando llegó la pandemia, creo Ujú. que fue como el antes y el después. Ahí me acuerdo que Melissa es una de las que lee mucho en físico y dijimos, no, mira, aquí nos toca leer en digital para poder saber qué se está leyendo, poder recomendar. Además que, bueno, que ya no podemos salir, no podemos ir a la biblioteca, a la librería, entonces, bueno, nos tocó eso. Eh, pero sí, no, creo bueno, que Internet nos ha permitido estar conectadas, ¿no? Además que, bueno, se están también editando cosas muy pocas, pero se está haciendo cosas acá en Venezuela que también nos llena de alegría y tratamos de siempre también, De motivar. mantenerlas en la Sí, palestra, de mantenerlas claro, expuestas, claro, claro. O claro. sea, eso nunca lo hemos dejado de hacer, ¿no? Porque, bueno, siempre hemos sido impulsadoras y promotoras de la literatura venezolana y de lo que se hace aquí en casa. Además que, bueno, Lo sabemos porque nosotros muchísimo les tenemos que agradecer a ustedes en la editorial el trabajo de cada publicación que nosotros hemos hecho. Ustedes han estado ahí al pie del cañón apoyándonos. gracias, no, vale, con mucho gusto. Además que, bueno, lamentable, pero es una realidad. eh, Toda la gente que se ha ido, que está haciendo vida afuera, que escribe afuera, bueno, también los apoyamos, o sea, el que está en España, que está hay gente en Alemania. Nosotros
estamos siendo una plataforma para divulgar y difundir lo que se está haciendo a nivel de escritura, ¿no? También se acercan a nosotros muchos escritores con nuevas novelas o primeras novelas que buscan en nosotros y en nuestra comunidad darse a conocer. En estos días, por ejemplo, se me acercó un chico que vive, creo que es en Suiza. Ok, Bueno, escribió sobre, es un muchacho venezolano, un señor venezolano, y escribió sobre la inmigración, sobre la diáspora, lo que él vivió, y a formar un relato, y bueno, está bien. Nosotros eso es lo que buscamos también en que leer, difundir lo que se está haciendo adentro y fuera del país, ¿no? Y eso nos ha mantenido. claro, También el hecho de que, bueno, que nuestra comunidad no es nada más, como lo dijiste, es venezolana. Tenemos una comunidad española bien consolidada, y en México también nos escuchan muchísimo y nos leen muchísimo. Entonces eso nos ha ayudado, pues, a mantener siempre el contacto con ellos, y mantenernos siempre a la vanguardia de esas recomendaciones, de aprender de ellos también, porque bueno, ahí sigue moviendo el mundo editorial, allí sigue, esa carreta se siguió moviendo, y de allí tomamos mucha información, ¿no? bien, chéverísimo. Qué bueno escucharte optimista. Bueno, también siempre es una alegría poder escucharte, pero más allá de eso, te escucho optimista en el proyecto, buscando como eso, las oportunidades, tratando de escuchar no solo a la comunidad venezolana, bueno, acabas de nombrar a España, acabas de nombrar a México, y yo creo que como una última pregunta que quería hacerte, que quizás es como un poco incómoda, pero ¿a dónde crees tú que va como, como conocedora de la lectura en español? ¿A dónde crees que va el mundo del libro en los próximos años? Viendo tanta gente y tantos lectores y tanta gente con la que has conectado, ¿a dónde crees que va el mundo del libro? El libro nunca se va a acabar. Eso es una de las cosas que yo siempre he pensado. Cuando decimos, no, ¿qué hay? No, el libro, porque tenemos nuevas tecnologías, pues está Netflix, la televisión, otras cosas que pueden existir, que pueden amilanar. Yo siento que no, son cosas bueno, que van a coexistir. Eh, Pienso que la gente sí lee, eso es una de las cosas que aunque nosotros decimos, no, que la gente no está leyendo, bueno, por eso, porque existen diferentes plataformas, o los chamos no leen, bueno, no se les inculca. Creo que sí, que la gente sí está leyendo, que el libro siempre será ese recurso, bueno, tanto educativo, porque bueno, puede ser digital o puede ser el audiolibro, pero va a existir como es un recurso educativo, es un recurso que acompaña bueno, la vida de muchas personas, porque el escritor no va a acabar. Entonces, al no acabar el escritor, no va a acabar el lector, y eso va a ser una cadena, ¿no? Que siempre seguirá. Yo creo que está en nosotros, y en el trabajo que se hace de promoción cultural, del trabajo que hacen los editores como ustedes, el trabajo que hace el librero. Ese es un trabajo que seguirá seguirá estando presente, y que porque la vida del libro no acaba. Eso es lo que yo veo en función de este 1.900.000 personas que nos siguen y que los leemos, que nos dicen sus comentarios, no solamente aquí los venezolanos, sino los que están fuera de Venezuela y los extranjeros, tanto venezolanos como extranjeros, de qué representa el libro para ellos en sus comunidades, en su vida. O sea, es algo que siempre estará con nosotros. Y el trabajo que hacemos es valioso por eso, que se siga rescatando y se siga valorando la importancia de la lectura, ¿no? Yo creo que eso es lo que creo que no va a acabar. El libro no acaba. Buenísimo. Qué bonito Coexistirá eso con otras último. cosas. Rescatar la importancia de la lectura. Eso creo que es lo más vital, a fin de cuentas. Sí, así es. Eso es lo que hemos hecho en Que Leer en estos 12 años. Yo creo que eso es lo que hemos tratado de promocionar la lectura, de que veamos la importancia de la lectura, ¿no?
ahorita decimos en este mundo que, bueno, que aunque estuvimos 2 años en stand-by, porque la pandemia nos, nos dejó Criogenizado, sí, nos dejó básicamente. esta pausa, pero en una vida que tú llevas de movilidad, de que tienes que hacer muchas cosas, del multitasking, que crees ese hábito de lectura es importante. Decimos que agéndalo, o sea, ponlo en tu agenda, 20 minutos, o sea, dentro de tu cantidad de actividades que tienes que hacer, ponlo. Desconectar, y no tienes que leer Eso. literatura, leer también cosas que te sirvan a ti de importancia, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, porque bueno, nada más no leemos literatura, leemos también para aprender otras cosas, ¿no? Pero es importante ese tiempo que te des, y eso es lo que hemos siempre que leer. La lectura es importante para las personas, para la cultura, para el país. Nosotros creemos eso, en esa arista que funciona para que el país sea mejor, la lectura, la cultura, que sea siempre así. Eso. Qué fino. Bueno, o sea, bueno, me quedé sin palabras al final con esto último. Pero Gracias. bueno, vamos a darle la palabra a los que están. Si alguien quiere Vale. hacer alguna pregunta, quiere preguntarle, perdón, a María Alejandra algo sobre todo lo que hemos venido hablando esta tarde-noche, pues levante la mano, solicítenos la habilitación para conversar y con gusto se la damos, ¿ok? Mientras, aquí tenemos creo que a alguien, vamos a ver. No, todavía no tenemos. Listo. Te quería preguntar, ¿qué viene mientras tanto, no? Mientras nos levanta la Dígame. mano. ¿Qué Claro. viene ahora con qué leer? Ah, Mira, bueno, mira, aquí tenemos a dime, alguien. Espérate. Vamos a cuéntame. esperar. Darío nos quiere preguntar algo. Vamos a invitarlo a conversar. Y te hago esa última pregunta a ti. Darío, bienvenido. No, Darío, ya está... puedes hablar. Uh-huh. ¿Sí? Hola. Bienvenido. Tienes que desbloquear el micrófono. Oh, hola, ¿ya se oye? Sí, ya se oye. Ah, ya, perdóneme. Eh, No, tranquilo. bueno, yo soy de México, bueno, un país que, pues en teoría, pues no, también tenemos un gran problema sobre la lectura, ¿no? Digo, a pesar de que, pues hay números que dicen que se estuvo leyendo mucho más que en otros años durante la pandemia, creo que se terminó también haciendo como esta moda de una lectura muy rápida sin realmente llegar a entender bien lo que se está leyendo, ¿no? Y eso se me hizo un poco preocupante, ¿no? Pero bueno, mi pregunta va hacia, digamos, los niños, ¿no? Bueno, los adolescentes. ¿Por qué es tan difícil que los adolescentes hoy se enfoquen, digamos, en un libro? ¿O por qué cuesta tanto trabajo? Digo, lo que he visto es que, bueno, en las escuelas los ponen a leer que El Quijote o otros libros que, bueno, que digo, son muy bonitos y son bellos para la literatura, ¿no? Universal, pero que pues para un chico de 14 13 años, pues puede ser una lectura algo complicada, ¿no? Hace como unas semanas un muchacho me dijo que le pusieron a leer Rayuela, ¿no? Y dije, bueno, pues es muy bueno Rayuela, pero es que no entiendo nada. Dice, no sé qué es este puente, ni lo que habla en francés, ni lo que... Y dije, pues sí, Claro. claro, pues no hay ningún precedente que le pueda ayudar al muchacho a entender a Cortázar, ¿no? Entonces, Claro. entonces no sé, o sea, yo le decía, bueno, mira, igual si quieres empezar a leer, pues léete algo, no sé, algún libro basado en algún videojuego, alguna serie para por lo menos empezar a incentivar tu imaginación, porque pues lo que también luego me comentaba él es que lo único que pasa cuando él lee pues es que ve nada más letras, ¿no? Lo cual a mí me dio mucha curiosidad y me dice, nada más veo las letras y ya no pasa nada en mi cabeza, no llego a ese punto, ¿no? Entonces yo decía, pues qué se le puede dar, ¿no? Ahorita pues él ya está avanzando un poco más y ya empezó a
a leer otras cosas, ¿no? Obviamente, pues de fantasía y todo eso que pues está como un poco más a la mano, ¿no? Pero, pues sí, como decía, pues que me espantaron con Rayuela, ¿no? Me hicieron temerle a los libros con Cortázar, lo cual a mí me preocupó mucho. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? ¿Qué se podría ver para que realmente no asustemos a los nuevos lectores? Bueno, Alejandra, si quieres Mira, responder tú primero. sí, tú sabes que eso, bueno, eso es una de esas preguntas que siempre nos hacen y es cómo conectar. Nosotros, como, bueno, yo no soy educadora, pero tengo una hija adolescente y hay que buscar temas que a ellos les agrade, ¿ok? Eso, el de que lea Rayuela, evidentemente no, porque no es un tema que le va a interesar para nada, ¿no? Eh, y también, obviamente, buscar temas quizás actuales que estén ahorita sea pop, ¿no? Hay un, no tenerle miedo a lo pop, creo que es algo que pega con los adolescentes, porque si tú le vas un tema muy lejano, que no tiene nada que ver con su realidad, evidentemente pues no vas a conectar. Te voy a poner un ejemplo que pasa con mi hija. Yo tengo una hija de 13 años, eh, leyó Venezuela Heroica, que es un libro venezolano que tiene que ver con la independencia. Bueno, evidentemente eso no conecta con ella, no conecta y bueno, eso fue darle la vuelta para que bueno, entendiera que era parte de lo que tienes que leerlo por la historia, ¿no? Pero paralelamente a eso, eh, ahorita hace poco se estrenó una serie, una película en Netflix, no es muy de mi agrado, que se llama creo que Detrás de mi ventana, que fue un boom en Wattpad, A a través de mi través de mi ventana. ventana, ¿no? No, De Adriana no, no, Godoy, ella, venezolana por cierto, que fue un venezolana. boom, sí, ella es zuliana, que salió de Wattpad, o sea, fue una manera de que, bueno, ella escribió a través de Wattpad, se hizo viral y Netflix la llamó para hacer esto, ¿no? No con eso estoy diciendo que esta literatura que estoy recomendando para chamos o niños de 13 años, ¿no? Pero es una manera de acercar a la lectura, a que esa imaginación se abra. Eso que decías que él lee letras nada más y no se imagina, es importante, abrir la imaginación. Hay libros que quizás si al chamo le gusta, al niño le gusta jugar fútbol, por ejemplo, o le gusta el deporte, hay biografías de deportistas que pudiera funcionar. Porque, bueno, se va a sentir identificado y va a decir, oye, lees la historia, cómo surgió. Entonces, es buscarle temas que sean para él conector con su vida, con gustos. Indiscutiblemente no podemos desligar el pensum que puede haber en un colegio porque eso ya allí, bueno, formaría parte de una discusión a nivel hasta de ministerios de educación, que creo que falta discutir eso en muchos países, ¿no? Pero uno como padre, o no sé si es amigo, Darío, si es un amigo tuyo o es familiar tuyo, podrías darle libros que conecten con él, que conecten con quizás un deporte, un hobby que le guste, no sé, los dinosaurios o que le guste el mundo espacial, qué sé yo, y buscarle libros que sean conector con esa pasión que pueda tener para que de esa manera Sí, ese mundo y esa creatividad mental la tenga, que se imagine, que pueda leer y visualizar en la cabeza lo que está leyendo, eso es súper importante. Y eso va a ayudar a que cuando le manden, evidentemente que no va a ser el mejor de los libros, Rayuela, pueda digerirlo mejor. No, quizás no sea tan bloque, porque, bueno, porque a la larga pues le va a tocar leer libros que van a ser necesarios. sí, inclusive fue gracioso, ¿no? Porque
descubrí que le gusta mucho este jueguito que se llama Fortnite. No sé si se han oído de Ujú, ese. sí, Y me puse a investigar un poco del término que se llama Battle Royale, ¿no? sí. Y de pronto descubrí que el término salió de una novela, ¿no? De una novela japonesa llamada Battle Fíjate. Royale, o sea, Bueno, por de ahí podrías una darle. Ujú. y es una historia de unos chicos que los mandan a una isla porque digamos que en Japón en el año 2000 y cacho ya no quieren a los jóvenes y los mandan a, a pelearse, ¿no? Lo cual dije, bueno, esto pues resuelve por qué se llama así, ¿no? Y pues bien con ese libro, lo ha estado leyendo. Y pues sí, Buenísimo. también aquí en lo pop y todo eso, creo que también pues las narrativas de los videojuegos no están tan separadas de los libros, ¿eh? Hay algo llamado lore que lo manejan mucho últimamente las comunidades de jóvenes que habla sobre pues la historia que está detrás de toda la historia, o sea, las subtramas o algunas cosas que pues realmente no salen visualmente, ¿no? Y me estaba intrigando mucho porque hay un juego que se llama Dark Souls que realmente no tiene una historia, pero todo se basa como en pistas, ¿no? Y sucede que hay comunidades de personas que las encadenan y hacen sus propias versiones de la historia como piensan que va, ¿no? Lo cual a mí me dijo, este es un ejercicio narrativo muy interesante, pues para gente muy joven, ¿no? Es Claro. casi como un world building, ¿no? Pero bueno, creo que pues sí, tendríamos que estar agarrándonos mucho en lo pop para pues los jóvenes, ¿no? Como decías, para que pues realmente lleguen a estos puntos donde pues puedan leer otras cosas sin que se les complique la vida, ¿no? Como a uno. Tal cual. Buenísimo. Darío, un millón de gracias. Javier quiere eh, levantó la mano para opinar. Javier, adelante, bienvenido. Sí, yo tengo una consulta, soy chileno y quería saber qué podrían recomendar de libros de literatura venezolana para comenzar a conocer de la literatura venezolana. Eso se lo voy a dejar a Alberto. No, bueno, Alberto sabe más que yo de eso. Vamos, a ver. no, pero tú puedes dar recomendaciones, por Sí, voy a supuesto. buscar. Vamos Hay, a ver. hay todo por época. Se puede empezar a leer desde lo histórico a José Rafael Pocaterra, a Manuel Díaz Rodríguez. Ya luego en los 50, 60 y 70 se puede leer todos los movimientos literarios, donde está Guillermo Sucre, Salvador Garmendia, Carlos Contramaestre. En los 80 y 90, pues bueno, hay un cambio de paradigma que se acerca un poco más a la literatura que tenemos nosotros, pero está más cercada por poetas, por ejemplo, como Armando Rojas Guardia, Rafael Castillo Zapata, novelistas como Lucas García, y ya en los 2000 creo que hay una tendencia más que evidente de cuentistas y novelistas como Oscar Marcano, Rodrigo Blanco Calderón, Federico Vegas, Juan Carlos Méndez Guedes, que están como marcando la pauta. Yo, Incluso, yo te que siempre lo recomiendo. nombro, Alberto Barreratí. Ujú. Yo también recomendaría a la Teresa Torres. Creo que es una de nuestras grandes escritoras. Y una de las cosas que recomiendo de ella es que si te metes en la página, creo que es anateresatorres.com, si mal voy a buscarla, ella tiene su obra digital, entonces puedes leerla Sí, digitalmente exactamente. allí. Incluso, bueno, puedes consultar la editorial. Hay una lista maravillosa de autores venezolanos. Si te interesa la literatura con historia y con política dentro de Venezuela, te puedo recomendar a Jenny Terpoleo con una novela que se llama La ciudad vencida. Si te gusta más la ciencia ficción, te puedo recomendar a José Urriola, y así sucesivamente. Mm, Te recomiendo que entres también a la editorial, Libro de librosdelfuego.com, y Fuego. le eches un ojo a ver si te llama la atención
alguno de los títulos. Muchas gracias. Vale, buenísimo. Tenemos otra solicitud, Mau. Vamos a ver. Ajá, aquí está. Rodney quiere opinar. Ay, Rodney, tan lindo. bienvenido. Mi librero. Rodney, ya puedes hablar, bienvenido. Hola, Creo ¿cómo que están? todavía no. Ahora sí. Hola. ¿Cómo estás? Hello. Bien. Hola. Hola, Mau, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, yo quería también responder un poco lo que preguntaba Darío, sobre los jóvenes leyendo. Me perdí un poquito las respuestas de ustedes porque se me desconectó esto, pero ahorita hay muchas formas de lectura. Ahí no solamente pues a través de los libros, los muchos están accediendo a la literatura. Por ejemplo, los videojuegos es una forma también de entrar en la ficción que a mí me parece muy interesante. Algunas series, como decía María Alejandra, y como también están leyendo en otras plataformas que para muchos de nosotros son ajenas, no nos damos por enterado de la cantidad de jóvenes que están leyendo. Yo creo que la mayoría de los lectores son jóvenes, solo que nosotros no alcanzamos a ver la cantidad de niños que lo están haciendo y desde dónde lo están haciendo. Entonces, lo que tenemos que empujar sí es como a una mejor promoción de la lectura en los colegios, porque también, como lo dicen ustedes, en los colegios recomiendan unos libros horribles y eso aleja a los muchachos de la lectura. Pero yo no me preocuparía por la juventud, porque sí está leyendo y creo que está leyendo más que nosotros los adultos incluso. Eso. Sí, eso lo estábamos comentando. Nosotros comentamos eso, que cuando Alberto me dijo que hacia dónde va el libro, y yo creo que el libro nunca va a acabar. O sea, el libro, la gente sí lee. Hay un mito, para mí eso es un mito, bueno, quizás queremos que lean más o que lean otras cosas, que ahí es donde entramos, me incorporo a esa promoción de lectura para que lo que se lea sea una mejor lectura para las personas. Pero de que la gente está leyendo, está leyendo. Por ejemplo, esto que dijo, creo que lo estaba diciendo Darío sobre Lore, que no sabía ni que existía, es una narrativa de que hay detrás de cada personaje de los videojuegos. Y ahí hay una narrativa que leer, que la puedes interpretar, que puedes descubrir descripciones, ¿sabes? Entonces, es esas nuevas formas de lectura que nosotros somos ajenos, porque la edad no nos pegó, pues tenemos que ponernos en la vanguardia y ver qué es lo que se está haciendo para seguir impulsando eso, pues eso me parece súper interesante. Fíjate también que hay una particularidad, ¿no? Que desde mi punto de vista yo creo que, como apoyando la pregunta de Darío, el universo de los lectores iniciáticos también puede apoyarse desde lo visual, desde la novela gráfica, desde el cómic. Muchos lectores que hoy leen fervientemente comenzaron desde la novela gráfica, porque les da una estructura narrativa y les permite imaginar. Sí. Si hay algo que tiene la novela gráfica o el cómic, es eso. Esa posibilidad desde lo visual, desde la ilustración y desde las estructuras del guión, armar una narrativa en la cabeza de los lectores para que puedan, digamos, tener con soltura, tener esa creatividad, tener esa ligereza a la hora de imaginar lo que están leyendo. Yo creo que eso puede ser un buen aliciente. Y ahora un poco con lo que decía Rod y con lo que decías tú sobre que se está leyendo más, yo creo que sí, yo creo que siempre se está leyendo más. Es verdad que los jóvenes puede que sean la comunidad lectora más importante en este momento y que en muchos países siempre está el debate de no se está leyendo suficiente, los índices que se muestran no son, digamos, los más atractivos,
pero sí es verdad que hacer un muestreo del mercado editorial en un país, por ejemplo, como México, es una tarea titánica, porque las variables que tienes que considerar a la hora de ver un buen espectro sobre lectura son infinitas. Tienes que ver por edades, por géneros, por formas de lectura. Hay una cantidad de variables que se van sumando a la hora de establecer si realmente se lee o no, más allá de un muestreo sencillo o estadístico de salir a la calle y decir, ¿a usted le gusta? ¿Cuántos libros lee al año? Creo que las formas de analizar el espectro también deben cambiar, y deben cambiar desde las nuevas tecnologías, desde lo digital, por ejemplo, desde el Big Data, que nos dé un muestreo real de qué estamos leyendo y de cómo lo estamos leyendo. Y yo creo que estas nuevas tecnologías son una gran forma de entender al nuevo lector. Así es, estoy súper de acuerdo contigo. Sí. Carla quiere opinar, que la tenemos aquí en stand-by. Carla, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por, por dar mi micrófono y permitir opinar en la sala. Les cuento, les hablo desde Chile. Yo soy profesora de lengua y literatura, de enseñanza media, ¿ok? Sigo muchas de las páginas que están por acá en este minuto. Y la verdad es que mi visión respecto al impulso de la lectura parte desde la magia que debemos hacer en este caso, que me corresponde a mí como docente, por cautivar con la lectura y encantar a los jóvenes con la lectura. Ya recién estaban hablando de las plataformas digitales, que son las nuevas opciones que existen hoy día para leer. Yo creo que hay personas que por mucho tiempo, y me incluyo, estuvimos como un poco cerradas y quisimos impulsar exclusivamente la lectura del libro como tal. A mí me gusta mucho el papel, me gusta el olor del libro, me gusta la relación que se establece entre el lector y el libro como tal, pero yo creo que hoy día lo que hay que priorizar, ¿cierto?, es el gusto, el interés por la lectura, porque definitivamente es lo que nos puede salvar en muchos aspectos, en cuanto a cambios de paradigma y a desarrollos socioculturales de esta nueva era. Me gusta mucho poder participar de esta sala porque es muy difícil encontrar espacios abiertos en los medios donde podamos hablar de literatura como tal, ¿ya? Me llamó la atención que la sala se llamaba Libro que nos hicieron lectores. Sí. Porque en el fondo todos en algún minuto descubrimos un cuento, un libro, nuestra adolescencia, nuestra infancia, que nos marcó. Yo recuerdo que el primer cuento que a mí me marcó cuando lo leí, un clásico infantil muy simple, que era La pequeña vendedora de cerillas o de fósforos. Ahí me lo leyó una tía y yo lloré, tenía como 5 años. Y ese fue como mi primer encuentro emocional con la literatura. Y después de grande ya he leído mucho, pero me gusta mucho Kafka, me gusta mucho Gabriel García Márquez. Entonces uno va pasando ya por distintos tipos de literatura, pero claro, es ahí donde está el encanto, el realismo mágico y todo eso. Pero sí me ha costado mucho engancharme, incluso como profesora, con los clásicos, con la literatura antigua, la Odisea, la Ilíada. Y esa literatura me cuesta un poco más transmitirla. Pero sí, hay fe y sí, los jóvenes sí están leyendo. Qué bueno. Gracias, Carla. Okay. Gracias, qué bueno escuchar eso. Y bueno, el único consejo que yo creo que puedo darte para conectar con los clásicos es crear un contexto. Antes de entrar en un libro, investiga sobre el contexto del libro, trata de jugar a cómo te atrapa la premisa, y poco a poco, sin apuro. Hay libros que nos cuestan más y hay libros que nos cuestan mucho menos. Así que la idea es como establecer herramientas para dejarnos seducir por nuevas lecturas que sabemos que son quizás más difíciles para nosotros. Pero las reglas del juego son individuales. O sea, no hay una fórmula específica para leer. Cada uno la diseña a su medida. Sí, es verdad y te lo agradezco porque todas las ideas son bienvenidas. Ahora,
quiero terminar diciendo que alguien comentaba recién el tema del trabajo de la literatura a través de otros medios y es súper importante. Yo trabajo mucho la creación de afiches, de cómics, de infografías y de videos a partir de las obras que leen, y es un trabajo bien bonito que realizan. Yo creo que esta es la forma en que podamos conectar a los niños, los jóvenes con la literatura, para que predominen ellos el encanto y el interés por leer. Así es que es un abrazo grande y muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, creo que estamos listos, María Alejandra. Ay, Un Alberto. millón, un Que- millón de gracias. Primero que nada, un millón de gracias por acompañarnos. La pasé genial. Además, me interesó muchísimo descubrir que cada vez más invitados se decantan nos cuentan desde el principio que las enciclopedias formaron parte fundamental de sus lecturas. Y es algo que a mí, pues bueno, me asombra y me maravilla. Primero, eso, agradecerte, y luego a todos los que están aquí, quiero darles las gracias por habernos acompañado. Recuerden, todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela, estaremos conversando sobre los libros que nos han hecho lectores. Igualmente, recuerden que somos Libros del Fuego, somos una editorial independiente latinoamericana que está en Venezuela, Colombia, Chile y Argentina. Si desean conocer más sobre nuestro catálogo editorial, pueden visitar librosdelfuego.com. Con gusto conversamos con ustedes. Entonces, bueno, nada. Muchísimas gracias, Alberto, de verdad. Muy encantada de este espacio, encantada de las personas que conectan en el live y en este space y que comentaron, hicieron sus impresiones. De verdad, súper agradecida de haberme invitado. Muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, nada, nos vemos el próximo jueves. Recuerden, todos los jueves a las 7, hora de Venezuela. Lo que sí voy a decirles a todos los que están ahorita, el próximo LDF Space, hay un cambio, va a ser el miércoles que viene, porque nuestro invitado de la semana que viene no puede el jueves y lo vamos a hacer el miércoles. Así que agenden, va a ser el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Venezuela, ¿ok? Así que ajusten sus relojes, dependiendo del país en el que estén. Va a estar con nosotros Luis Islas, editor, escritor y promotor de cultura. Entonces, Mira, y autor de la editorial. Voy a recomendar también que Ajá. sigan a Que Leer. Claro, por favor, recuerden. Sí, Recuerden a todos los que están aquí. Sí, tenemos una página web que es www.queleerlibros.com. También, bueno, el Twitter es @queleer y en Instagram también queleer. Así que por allí podemos conectarnos. La página pues tiene noticias, reseñas, pueden estar allí informados de lo que sucede en la literatura tanto nacional como internacional, y por allí podemos seguir conversando. Listo. Bueno, vamos a darle la oportunidad a última hora aquí, David Pérez, que nos pidió el derecho de palabra. Vamos a ver si nos puede escuchar. Creo que se le cayó la señal. Bueno, nada. Listo. Será para otra oportunidad, David. Gracias a todos, nos estamos viendo. Y ya saben, estos son los libros que nos hicieron lectores. Nos vemos semana tras semana. Adiós.